De la pregunta de cierre del reportaje de Thalía, pero recurrimos nuevamente al ex procurador Antonio Maldonado para preguntarle por el impacto que puede tener la repercusión, finalmente el impacto, esa es la palabra, me parece más correcta, de la decisión adoptada esta noche por el Congreso con la inhabilitación de Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación. Doctor Maldonado, buenas Buenas noches. noches, Muy buenas buenas noches. noches, Mávila. Bueno, es fácilmente concluir que el impacto va a ser negativo. Negativo en términos de que la autonomía del Ministerio Público ya ha sido vulnerada con esta decisión y, de otro lado, la imagen internacional del país va a sufrir. Se pronunciará en contra de ella seguramente el relator especial de la ONU en materia de justicia e independencia de abogados, y seguramente en el próximo examen periódico universal, EPU, que convoca el Consejo de Derechos Humanos, esta decisión del Congreso de la República será muy criticada. Yo diría eso para empezar este diálogo. ¿Podría ser más específico cuando dice que se afecta la autonomía del Ministerio Público? Sí, por supuesto, porque lo que el Congreso ha puesto con lenguaje de presunta legalidad es el juicio respecto de una decisión autónoma de una fiscal de la Nación que interpretó, puede ser una interpretación que no nos guste, que no le guste a una parte del Congreso, pero no es una interpretación ilegítima y menos ilegal, menos constituye un delito o varios delitos, el artículo famoso 117 de la Constitución Política, artículo que el Congreso podría ya haber reformado, pero que no lo hace. Entonces, de un lado le imputan a la fiscal de la Nación algunos delitos por haber hecho una interpretación, digamos, extensiva de este artículo, reitero, legal, aunque no nos guste o no le guste a algunos, pero mantiene el texto constitucional sin hacer nada al respecto. Yo diría, ¿qué juicio le daríamos al Congreso por esa actitud omisiva? Que es precisamente lo que en clave delictiva le imputan a la ahora fiscal suprema Zoraida Ábalos. Claro, los congresistas que han votado a favor y que han inclinado la balanza en contra de Zoraida Ábalos, lo que dicen es que un fiscal está obligado a perseguir el delito y que indicios de delito habían de sobra en ese momento cuando ella declara suspendida la investigación en contra de Pedro Castillo. Hay un artículo específico del Código Penal que se refiere al incumplimiento de este deber, el artículo 424, omisión de denuncia. Y en este caso, la señora entonces fiscal de la Nación planteó la denuncia. A diferencia de sus predecesores, y quiero decir, la mayor parte de sus predecesores, al menos la señora Zoraida Ábalos intentó hacer una interpretación distinta del artículo 117, porque hay que decir que sus predecesores se quedaron muy callados respecto de hechos cometidos por presidentes de la República que involucraban violaciones graves de derechos humanos y graves actos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Y reitero, en clave de la posible comisión de delito, yo no veo ninguno. Ni en el artículo 377 respecto de omisión, retardo de funciones, incumplimiento, etcétera, que es lo que se invoca formalmente, y menos el de omisión de denuncia. Por supuesto, menos veo una infracción constitucional. Entonces, ¿en qué queda esto? Vemos que ha producido un ataque a un órgano del Ministerio Público que emitió una decisión legítima, aunque no le guste políticamente a algunos, pero indiscutible jurídicamente. Y luego se impone una sanción indebida e ilegítima que seguramente acarrearía sanción en el ámbito internacional de Perú. Claro, bueno, ella ha dicho que irá a instancias internacionales. Al margen de ello, ¿cuál va a ser el impacto directo, digamos, en la Junta de Fiscales Supremos? Porque ella está inhabilitada. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, la señora Ábalos va a tener que salir de la Junta. Se iniciarán procesos penales contra ella. Digamos, el aspecto, el daño colateral, si queremos usar una expresión del derecho internacional humanitario, es que, bueno, lo que vemos hasta ahora es que la Junta de Fiscales Supremos se ha quedado callada, no ha dicho una sola palabra respecto de esta decisión, y menos lo ha dicho la señora fiscal de la Nación.
Con lo cual vemos que el efecto Pero, práctico es que sí. hay una institución, el Ministerio Público, supuestamente autónoma e independiente, que cada día está más sometida al poder político. La composición de la Junta de Fiscales Supremos, ¿cómo queda sin Zoraida Ábalos? ¿Qué toca ahí? Bueno, debe nombrarse un reemplazo provisional, que por su precariedad institucional será fácilmente manipulable. Reitero, todo esto en debilidad de la fortaleza del Ministerio Público. De acuerdo. Además, hay que decir que el Congreso ha vulnerado competencias de la Junta Nacional de Justicia, porque para emitir una decisión de esa naturaleza respecto a una decisión, llamémoslo así en términos generales, jurisdiccional, ya digo, que guste o no guste es otro tema. Sobre eso, solo la Junta Nacional de Justicia tenía absoluta competencia, ningún otro órgano más. De acuerdo, doctor Maldonado, le agradecemos su interpretación sobre lo ocurrido esta noche en el Congreso y nos vamos a una pausa para continuar.